Titulares. Extradición de Luque se resolverá el próximo 14 de mayo. Ecuador exportará mangos a Corea del Sur con menos aranceles. Zonas turísticas de Quito buscan estar libres de cortes. Persecución tras crimen en Manabí dejó un detenido. Destruyen 10.000 plantas de coca en Putumayo, provincia de Sucumbíos. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Olomar. Pedro, qué gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal, Katy? Buenos días, televidentes, buenos días. ¿Listos para toda la información? Empezamos con el ministro de Energía y Minas, Roberto Luque, quien anunció que el gobierno va a priorizar los pagos de algunas centrales eléctricas. Estas son las de Quevedo y Santa Elena, Pedro. Y el gobierno nacional, estimados amigos televidentes, pretende acelerar el proceso para 37 unidades que generarán 62.7 megavatios a partir de agosto, y con ello se mantendrá la estabilidad en el sistema de energía eléctrica a nivel nacional. Aquí empezamos Noticias Olomar con la siguiente información. Y es que seguimos hablando de temas eléctricos, porque la tarde de ayer el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, calculó que las pérdidas generales que tiene el país por los cortes de luz ascienden a 12 millones de dólares. Por ahora escuchemos estos detalles. Y los primeros números que tenemos es alrededor de 12 millones de dólares por hora sin luz eléctrica, lo cual genera un aproximado de 72 millones de dólares diarios, que es bastante considerable y desafortunado, y que estamos trabajando para salir. La web ha tenido varios comentarios. Acuérdense que estamos en versión beta y básicamente la idea de la web era hacer algo centralizado en donde uno pueda ver todo, como cuando uno está en el aeropuerto viendo los vuelos a los que sale. Y esa era la idea principal. Hemos tenido comentarios positivos y negativos. Hay algunas empresas y distribuidoras que tenían sistemas bastante buenos en donde uno ponía la cédula y le sale, pero eran procesos bien tediosos y largos. Por un lado, esas empresas distribuidoras, por más que cuando llegabas a esa página tenías una cédula, tenías que poner tu cédula y te salía ese sector, era bastante demorado hasta llegar para allá. Y en todo caso, esta web la vamos a ir atendiendo los comentarios que han surgido, pero ha sido un éxito en número de visitas. Hemos tenido solo en un día 44.000 visitas y aproximadamente el 50% son de Pichinchi Guayas y el restante en todo el país, ¿no? Y mientras tanto, el Ecuador y sobre todo la capital de los ecuatorianos ya ha tenido grandes pérdidas, cerca de 9 millones de dólares en 9 días por los racionamientos de energía. Gremios buscan reunirse con la SENACE para establecer zonas turísticas libres de cortes. En las calles de Quito, desde muy tempranas horas de la mañana, se percibe el olor a diésel y el ruido de los motores de las plantas eléctricas de todo tamaño que se usan desde hace 9 días por los racionamientos de energía en Ecuador. Según una medición que utilizó la Cámara de Comercio de Quito, en los apagones de diciembre de 2023, por cada hora de corte de energía la ciudad pierde 18 millones de dólares. Así, desde que iniciaron los cortes programados, Quito se ha desconectado durante 50 horas en total. Por lo tanto, estos primeros 9 días se habrían perdido, según la estimación de la CCQ, nada más y nada menos que unos 900 millones de dólares. Los propietarios de distintos negocios expresaron su preocupación sobre el impacto de la crisis energética en sus operaciones diarias.
La falta de energía no solo representa un riesgo para la maquinaria, sino que dificulta toda su operación. En estos momentos, están considerando la inversión en fuentes de energía alternativa, a pesar de los altos costos inesperados. Los restaurantes también se ven afectados. Diego Vivero, presidente de la Federación de Restaurantes de Pichincha, aseguró que los cortes de luz generan incertidumbre, ya que no informan con varios días, sino que diariamente, lo que les impide planificar sus actividades. En la empresa eléctrica de Quito, les notificaron que los cortes continuarán y que la única solución es adquirir plantas eléctricas o buscar alguna alternativa en energía solar. Aseguró que estas opciones representan inversiones importantes que no todos pueden hacer. A eso se suma la especulación con los precios de dichos equipos, que tienen un costo aproximado de entre $1.500 a $5.000. Vivero explicó que algunos negocios tienen pérdidas por equipos y comida dañada, pero también gastos en plantas eléctricas, pérdidas en materia prima y en equipos. Ahí están nuestras pérdidas y es muy difícil realmente cuantificarlas, explicó. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Es que la crisis energética que vive Ecuador y que ocasiona apagones de entre 6 y 7 horas diarias a escala nacional no cesará en los próximos días. Por ello, los ecuatorianos pueden consultar los horarios de cortes de luz a través de la página web. La crisis energética que vive Ecuador y que ocasiona apagones de entre 6 y 7 horas diarias a escala nacional lamentablemente seguirá perenne en los próximos días. Por eso, desde el Ministerio de Ramo, se sociabilizó una página web para que los ecuatorianos puedan consultar los horarios de cortes de luz a diario. El Ministerio de Energía y Minas habilitó el portal www.energia-ecuador.com. Este portal digital permitirá a los usuarios consultar de manera más ágil los cortes de energía a nivel nacional. Según explicó el ministro de Energía, Roberto Luque, en el sitio también se podrá consultar en caso de que haya reprogramación de cortes. Estamos consumiendo un poco menos de la demanda desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. De ahí, digamos, se parece mucho la demanda a lo que se había programado, y en la hora pico tuvimos un poco menos de demanda. Y eso es digamos, todo lo que no se consume y se había programado es energía que estamos guardando en los embalses para poder generar luego. Luque afirmó que las condiciones climáticas han sido positivas, pues las lluvias en los últimos días han sido constantes, lo cual ayudó en algo para que los cortes de energía del martes fueran de menor magnitud en ciertos sectores. En el país han aumentado los niveles y eso es algo positivo. Producto de esto, ayer pudimos reducir en algo la magnitud de los cortes eléctricos en ciertos sectores, y hemos recuperado cerca de 1.2 metros el embalse de Mazar y alrededor de 5 metros desde el 17 de abril, que es algo importante y es muy bueno. De todas maneras, como ustedes saben, esto lo estamos monitoreando día a día, creo que lo he explicado bastante bien ya ayer y el día sábado, y hemos podido en Mazar abrir la segunda unidad, estando con una generación de 110 megavatios. En el embalse de la Central Paute también se ha logrado recuperar 1.9 metros. Este embalse es mucho menor en volumen que el otro, pero de todas maneras consideramos que es algo importante y nos ha permitido que los racionamientos sean un poco menores, ¿no? Para hacer frente a la crisis, el gobierno nacional declaró el sector eléctrico en emergencia. Además, se prevé la contratación de barcazas que permitirán la generación de más electricidad en el país. El Ministerio de Energía además contó que está en proceso una campaña de corresponsabilidad ciudadana para ahorrar energía y garantizar un suministro equilibrado. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La Policía Nacional ejecutó de manera simultánea en 4 provincias el denominado operativo Gran Fénix, en el que se logró la captura de uno de los narcotraficantes más buscados. Un duro golpe al narcotráfico dio la policía al ejecutar un operativo simultáneo gracias a una investigación que se desplegó en coordinación con Fiscalía bajo la denominación de Gran Félix 26 Venecia. Esta droga en lo posterior pretendía ser enviada a varios países y es así que esta aprehensión se ha dado lugar en la provincia de Manabí, específicamente en el sector de Charopotó, en donde se realiza una detención el día de ayer aproximadamente a las 21 horas
de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana. Se realizó el allanamiento de 11 inmuebles y la detención de 7 personas de nacionalidad ecuatoriana y dominicana: José Antonio A., Miguel Ángel S., Clímaco Javier, Jordi Stanley, Miguel Arturo, Germán Giovanni, Miguel Ángel O., quienes fueron puestos a órdenes de autoridades competentes. La función de esta persona era de acopio de las sustancias estupefacientes y como indicios se hallaron un vehículo, una motocicleta, un arma de fuego, un celular, 8 municiones, lo cual fue durante un allanamiento que se realizó en el sector de Charopotó. Además de eso, tenemos ya el peso de la droga, que son 279.000 kilos, 220 gramos. La organización criminal traía la droga desde Colombia, era transportada vía terrestre mediante el uso de vehículos con doble fondo hasta llegar a los puertos marítimos de Guayaquil. El modus operandi que utilizaban era el denominado gancho ciego para contaminar contenedores. Cristian Arias, Noticias Oromara. Mientras tanto, militares y policías informaron sobre la captura de 3 sujetos en el sector Playita Mía, en Manta, provincia de Manabí. Según la fuerza pública, los sospechosos son integrantes de la banda narcoterrorista Los Choneros. La intervención se ejecutó la tarde del 23 de abril de 2024, mientras las Fuerzas Armadas realizaban operaciones de control de armas, municiones y explosivos, y detuvieron la marcha de un vehículo de alta gama que circulaba en actitud sospechosa. Uno de los detenidos es considerado objetivo de valor intermedio y se trata de alias Toñito, quien registra 5 detenciones. Se han realizado las experticias técnicas y investigación de 3 terminales móviles y 27 municiones calibre 9 milímetros y de un vehículo 4x4 que su particularidad tiene un blindaje nivel 5 para prevenir algún atentado con armas de fuego. Resaltar también el trabajo frontal y firme de la Policía Nacional en conjunto con Fuerzas Armadas para combatir cualquier tipo de delito, venga de donde venga. Igual manera a las organizaciones terroristas, indicarles que nosotros estamos acá articulados al 100% para prevenir y evitar cualquier acto delictual. Y atención con la siguiente información, una red delictiva de trata de personas con fines de explotación sexual fue desarticulada en España. Esta labor se realizó en un trabajo coordinado con la Policía de Ecuador y una organización de los Estados Unidos. En este operativo se aprehendió en delito flagrante a 9 antisociales, quienes bajo engaños y amenazas captaban a sus víctimas con el objetivo final de encuentros sexuales en Valencia y Murcia. Además, se rescató a 12 víctimas y se desmanteló un laboratorio clandestino de producción de droga. En otro tema, la Fiscalía y la Policía realizaron un allanamiento en el Hospital de la Policía de Guayaquil, en el norte de la ciudad. Fueron detenidos 3 médicos civiles, una funcionaria administrativa y 3 policías sospechosos del delito de asociación ilícita en la emisión irregular de permisos médicos para los uniformados. El Departamento de Conducta Policial empezó a investigar el caso luego de detectar que los gendarmes detenidos la semana pasada por estar involucrados con los grupos delictivos dedicados al narcotráfico operaban para las bandas durante el tiempo libre otorgado mediante los permisos médicos. Y para el próximo 14 de mayo en Argentina está prevista la audiencia en la que se analizará y resolverá la extradición de Hernán Luque, expresidente de la empresa Coordinadora de Empresas Públicas, procesado en Ecuador por el delito de delincuencia organizada, parte del caso Encuentro. El presidente encargado de la Corte Nacional, en la documentación entregada a la Cancillería ecuatoriana para que sea remitida a las autoridades de Argentina, incluyó la solicitud de que Luque se mantenga detenido en ese país mientras se concreta con el trámite de extradición.
La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional sesionó este 24 de abril respecto a las reformas a la Ley de Movilidad Humana. En esta ocasión, por ejemplo, los legisladores proponen que la edad para ser designado embajador o cónsul del Ecuador en el exterior pase de 35 a 30 años. Aquel cambio debería ser justificado. No obstante, lo aprobado en la mesa legislativa será debatido y aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y un segundo proceso de postulación está disponible para las personas que aspiren a un cupo en los institutos de educación superior del país. Así lo anunció la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, detalló que están disponibles 8.900 cupos en 406 carreras de distintas modalidades, jornadas y ciudades. La postulación será el 26 y 27 de este mes en la página web de la CENESID. No obstante, quienes ya obtuvieron un cupo en una universidad o escuela politécnica pública no podrán postular a un instituto tecnológico ni a un conservatorio superior. Y mucha atención porque el mango ecuatoriano llegará a Corea del Sur después de que las agencias reguladoras fitosanitarias de ambos países hayan concluido las negociaciones. Así lo anunció la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario de Ecuador en un comunicado afirmando que recibió la notificación de la Agencia de Cuarentena Animal y Vegetal de ese país para aceptar la llegada de cargamentos de dicha fruta. Los mangos de Ecuador van a 50 diferentes destinos en el mundo. Actualmente este fruto tiene un arancel del 30% en Corea, pero la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio hará que este producto pague un 3% menos al año. Y tras el veredicto contra el excontralor ecuatoriano Carlos Pollitt, acusado de participar en un esquema de cohecho y lavado por más de 10 millones de dólares en pagos de sobornos de Odebrecht, el Departamento de Justicia de Estados Unidos realizó un pronunciamiento este 24 de abril, donde señala que la acción constituye una muestra de que el gobierno estadounidense está comprometido en colaborar con Ecuador para llevar a los criminales ante la justicia. Como antecedentes, la declaratoria de culpabilidad contra Pollitt fue anunciada la tarde del 23 de abril, luego de un juicio de 2 semanas en una corte federal de Florida y en Miami. Enfrentaba 6 delitos. Además, el Departamento de Justicia estadounidense señala que el veredicto se da tras varios años de investigación y demuestra que la justicia verdadera toma tiempo y requiere determinación. Y sobre este mismo tema, Fernando Vega, uno de los 9 miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción que denunció al excontralor por falta de fiscalización, siente un alivio por la resolución de este caso. 7 años esperó Fernando Vega para que la justicia le diera la razón sobre Carlos Pollitt, hoy declarado culpable de 6 cargos. No siento ningún rencor, me da pena porque, me parecen dignos de compasión, porque son seres humanos que deben ser rescatados de la miseria donde han caído. Vega fue miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, que llevó adelante algunas investigaciones, entre ellas una denuncia por falta de fiscalización en la contratación pública durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Por no haber emitido un informe con la glosa de la compraventa del terreno para la refinería del Pacífico. Ese terreno que costaba $600,000, algo así, fue pagado más 7.500.000. Ahí estuvieron implicados algunos personajes de la época del gobierno. Como reacción, recuerda que el excontralor ecuatoriano los acusó de calumnia en la época de Galo Chiriboga como fiscal general del Estado en el año 2017. El Chiriboga declaró nuestra denuncia como maliciosa y temeraria, y entonces el señor Pollitt nos demandó por daños y perjuicios a su honra y nos hizo sentenciar a 1 año de cárcel y a $1 millón de multa, ¿no? Luego se dio el lujo de perdonarnos. A la semana o a los 15 días tuvo que huir del país porque ya el dique de la corrupción se rompió y empezó a saberse todo, ¿no? A sus 78 años, Fernando Vega siente que el tiempo le dio la razón.
Se ha desvelado que realmente la Comisión Anticorrupción tuvo una función muy importante en ese momento porque fue la que rompió el dique de la corrupción. A partir de allí se han ido dando otras cosas que hoy nos llevan a este pleno conocimiento de que realmente la famosa década ganada y todo el gobierno de la Revolución Ciudadana pues estuvo fuertemente, demasiado penetrado por la corrupción. Con una leve sonrisa en su rostro manifiesta que queda más tranquilo, aunque en su corazón no hubo espacio para el rencor. La tarde de este miércoles 24 de abril, el Pleno del Consejo de la Judicatura aceptó la renuncia del director general de la institución, Jaime Camseco. La institución informó que la decisión se adoptó por razones personales relacionadas con su estado de salud. Hernán Calisto asumirá el cargo desde este jueves 25 de abril. En esta sesión también se expidió por unanimidad el instructivo que regula la designación de directores provinciales en los ámbitos administrativos y disciplinario. El documento determina el procedimiento, los requisitos generales para candidatos, prohibiciones e inhabilidades. Asimismo, este miércoles 24 de abril de 2024, el Tribunal Contencioso Electoral negó la apelación presentada por el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a la sanción que le fue impuesta por infringir la ley. Es decir, queda en firme la sentencia de un juez de primera instancia que impuso una multa a Muñoz por haberse involucrado en la pasada campaña electoral a favor de Luisa González, ex candidata presidencial del correísmo, por lo que la primera autoridad de la capital deberá pagar una multa que bordea los $9.000. Y la noche de este 24 de abril, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó con 7 votos a favor el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para el control del espacio aéreo nacional. El documento tiene 36 artículos y busca prevenir y controlar actividades ilícitas que se cometen en estos espacios. El proyecto será enviado al presidente de la Asamblea Nacional el 26 de abril para que convoque al Pleno para su conocimiento y resolución. Por otro lado, el proyecto de ley para regular la aplicación de la eutanasia en Ecuador fue presentado ante la Asamblea Nacional, esto en el marco de la sentencia de la Corte Constitucional tras la legalización de dicho procedimiento. Como parte de la histórica sentencia de la Corte Constitucional, el proyecto de ley orgánica que regula la eutanasia como garantía del derecho a la dignidad y autonomía de vida fue presentado al área de gestión documental de la Asamblea Nacional. La legisladora de la Revolución Ciudadana, Rosa Belén Mayorga, ingresó el documento. Este proyecto de ley está organizado en 28 artículos, una disposición general, una disposición transitoria y una disposición final. ¿Cómo están estos artículos también organizados? Pues en capítulos, son 10 capítulos. A decir del legislativo, el cuerpo normativo acoge lo manifestado por la Corte Constitucional, que legalizó la eutanasia en Ecuador a petición de Paola Roldán, quien padecía de esclerosis lateral amiotrófica. El propósito es brindar una guía jurídica para el abordaje del tema. Según la legisladora Mayorga, el proyecto contempla los mecanismos para la comprobación de que exista consentimiento libre, el procedimiento para dar dicho consentimiento, la determinación del sujeto calificado, el procedimiento técnico y médico y salvaguarda la objeción de conciencia del médico. De una ley que lo que busca es poder entender la situación de vida que está pasando alguna persona y que en este país haya un marco regulatorio alrededor de la muerte asistida. El máximo organismo de interpretación constitucional encargó a la Defensoría del Pueblo la elaboración del proyecto de ley para la aplicación de la eutanasia, mientras que a la Asamblea le corresponde debatirlo y aprobarlo. En el marco del dictamen de la Corte Constitucional, el pasado 12 de abril el Ministerio de Salud Pública expidió el reglamento para el procedimiento de aplicación de la eutanasia, normativa que tendrá vigencia hasta la aprobación de la ley en la Asamblea. Tania Loor, Noticias Oromar. Con esta información, amigos televidentes, vamos a una pausa comercial. En breve volvemos. Pero antes tenemos recomendaciones. Pon los pies sobre la tierra y libérate de conexiones costosas y lentas. Con Fibra Max disfruta una potente cobertura en toda tu casa con Wi-Fi 6 y 500 megas de velocidad con solo $17.50 mensuales. En Fibra Max, cada día somos Max, los fanáticos de la velocidad y el ahorro.
¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Fibra Max. Gracias, amigos televidentes, por seguir en compañía de Noticias Oromar. En estos instantes vamos a tener un contacto desde Miami con la periodista de primicias Estefanía Celi, quien precisamente ha estado permanentemente haciendo coberturas alrededor del juicio del excontralor general de la Nación, Carlos Pollitt, y que ya fue condenado a la espera de la sentencia, de cuántos años de cárcel tiene que prácticamente cubrir o asumir precisamente por las actividades ilícitas que todo el mundo ya conoce, no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional. Muchísimas gracias, Estefanía, por atender esta conversación. En 10 días, un jurado de Miami prácticamente lo condenó culpable a Carlos Pollitt por utilizar el sistema financiero con dineros ilícitos, en el que a través de una investigación por varios años se determinó que efectivamente ha venido realizando actividades o actos de corrupción. Estefanía, ¿qué marca la diferencia entre el sistema de justicia de los Estados Unidos con el Ecuador para hacer justicia en un caso que prácticamente en el Ecuador no se pudo realizar? Bienvenida. Gracias, Pedro. Bueno, yo creo que el funcionamiento mismo del sistema de justicia estadounidense tiene una principal diferencia, que es que aquí se utilizan los jurados, ¿no? Entonces es un grupo de ciudadanos que se seleccionaron el primer día, que fue el lunes de hace 2 semanas. Ellos son seleccionados en un proceso que incluye a la fiscalía y incluye a la defensa, en el cual se van descartando algunas personas que puedan tener algún tipo de prejuicio o algún tipo de información sobre el caso. Les hacen una serie de preguntas, les revisan incluso las redes sociales, y así se conforma efectivamente este jurado, que en este caso quedó conformado por 12 personas más 3 suplentes. En total eran 15 personas, entonces ellos escuchan toda la evidencia durante todos los días del juicio, escuchan los testimonios, escuchan los argumentos, los alegatos que presenta tanto la fiscalía como la defensa. Se les da exactamente el mismo tiempo para que los unos hablen y luego los otros hablen. Y al final es este grupo de ciudadanos el que toma la decisión, el veredicto que se llama, sobre si en este caso Carlos Pollitt es declarado culpable o no culpable de los cargos que se le imputan. Esa yo creo que es la principal diferencia, y que claro, en Ecuador nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de sistema, por lo tanto pudo haber incluso generado un poco de confusión cuando hablamos de que ya el veredicto y por qué no hay la sentencia. Explicar todo esto ha habido que hacerlo así muy despacito para que los ciudadanos ecuatorianos también vayan entendiendo qué es lo que iba pasando aquí. Y hay que esperar para la sentencia 45 días. ¿En manos de qué juez estaría para recibir el pronunciamiento final de su condena? Sí, esto está en manos de una jueza que se llama Caitlin Williams. Ella ya tiene algunos casos de ecuatorianos. Ella, por ejemplo, fue quien llevó el caso justo de Juan Rivas Domenech, el expresidente de Seguro Sucre. Y de lo que me explicaban aquí, que estuve averiguando, lo que pasa es que generalmente cuando un caso nuevo llega, pues se sortea a qué juez le toca, pero una vez que ese juez ya tiene experiencia en cierto tema, se le siguen asignando a ese mismo juez las causas relacionadas. En este caso, por ejemplo, ella ya tenía el caso de Juan Rivas, ya tenía algunos casos de reaseguradores ecuatorianos relacionados con coimas de Ecuador aquí en el sur de la Florida. Entonces se le asignó también, por ejemplo, el caso del señor Pollitt. Entonces, de esa manera el juez ya tiene un conocimiento de los antecedentes, un poco de conocimiento sobre las leyes del país, por ejemplo, que sí se toparon aquí los temas del Código Penal ecuatoriano, para poder tratar estos temas. No es que todos los casos se sortean y todos los casos caen donde diferentes jueces. Este sería entonces el veredicto final que le espera la condena de cuántos años de cárcel tiene que cumplir Carlos Pollitt. La sentencia. El veredicto es lo que emitió el jurado, culpable o no culpable. Lo que nos falta es la sentencia, que nos va a decir cuántos años de cárcel y dónde va a tener que cumplir. O sea, aquí ya no hay fianza que lo salve.
Aquí ya no hay fianza. La fianza que puede pagar y que la defensa ha anunciado que pedirá es para estos días, para estos 45 días. Él podría aplicar a una fianza, salir libre en estos días, pero una vez que ya sea condenado y tenga la sentencia, obligatoriamente le va a tocar cumplir su pena de cárcel. ¿Fue una sorpresa que se entregara a Carlos Poli de manera voluntaria o había un compás de espera o una presión por parte del sistema de justicia de los Estados Unidos por una probable o presunta fuga como lo hizo en el Ecuador? Sí, hubo un pedido del fiscal Alexander Kramer de que se lo detenga porque existía riesgo de fuga. Específicamente el fiscal alegó que había un riesgo de fuga porque de Ecuador ya se fugó. De hecho, un agente de la policía ecuatoriano fue uno de los testigos que se presentó en el juicio y él habló de cómo cuando llegaron al allanamiento de la casa de Carlos Poli en Urdesa, en Guayaquil, pues básicamente ya no había nada, se habían llevado todo, no había dinero, no había ropa, no había mayor cosa. Encontraron creo que 15.000 euros, que digamos es una cantidad de dinero mínima comparada con los 12 millones de dólares que se presume que manejó en coimas. Eso, y además el segundo argumento que utilizó el fiscal Kramer, entre otros, es que hay una cantidad alta de efectivo que recibió Carlos Poli que no se ha logrado rastrear y que podría estar en otro país. ¿A cuánto asciende esa cantidad alta? ¿Hay una presunción y en qué países probablemente? No, no lo sabemos. No hay una ruta, no hay una ruta. Hay 6 millones de dólares que José Conceizao Santos admitió haberle dado en efectivo. Sabemos que parte de eso, al menos unos 800.000 dólares, los lavó a través de Diego Sánchez. Sabemos que, por ejemplo, 500.000 dólares le entregaron a Mauricio Neme en efectivo en La Puntilla, en San Borondón. Pero eso versus 6 millones de dólares, todavía falta un montón de dinero que no se ha podido rastrear ni en Ecuador ni en Estados Unidos. Se sabe, hay una presunción de parte de la Fiscalía estadounidense de que hay bienes también en España, porque parte de las evidencias que se mostraron durante el juicio, hay unos correos electrónicos de Carlos Poli con un empresario español de la empresa Albacora, es una empresa atunera, que tenía un litigio con el SRI en Ecuador y le piden la intervención de Carlos Poli para que les logre hacer una reunión con Carondelet. Esto Poli les ofrece hacerlo a través de Pedro Solines, entonces secretario de la Administración Pública, y ahí hay un correo en el que John Poli pide un pago para el amigo, que es como él se refería a su papá, por 109.000 euros en una cuenta de una inmobiliaria en España. Entonces esto se presume que es un departamento o un bien inmueble en España, pero esto no logró ser bien introducido durante el juicio aquí en Estados Unidos. Estefanía, ¿se esperaba que Carlos Poli se acogiera al silencio o fue una sorpresa? En realidad era su derecho, para mí no fue ninguna sorpresa. Aquí en Ecuador se creó un poco de mito de que Carlos Poli va a cantar, Carlos Poli va a hablar, pero en realidad yo lo veía muy difícil. Él para que cante o para que colabore con la justicia tendría que haberlo hecho antes. Si ya llegó al juicio, quiere decir que él se mantenía en... O sea, ya no había chance de una cooperación. Ya no había chance. Recordemos que todos los otros ecuatorianos que están presos aquí en Estados Unidos, la mayoría están colaborando con la justicia. Nielsen Arias, el mismo Juan Rivas Domenech, los de los ecuatorianos relacionados con Biscayne Capital, por ejemplo, todos están colaborando con la justicia y ese es un proceso que se hace previo al juicio. En este caso, ya llegado al juicio, no había manera. Y claro, para él presentarse a un interrogatorio de parte de la Fiscalía, yo creo que podía perjudicarle más. Ya. Entonces decidió acogerse a su derecho al silencio. Claro, acogerse al derecho al silencio significa que él se hunde solo, porque si cooperaba probablemente le reducían la pena, ¿o no? Sí, pero de lo que explicaron aquí, para cooperar siempre tienes que apuntar a otra persona, siempre tienes que dar pistas o información. Estefanía, permítame que le interrumpa allí. Entonces, ¿usted cree que se acogió al silencio porque no quiso responsabilizar a nadie más, entre ellos a su hijo y a otras personas que probablemente estén involucradas? ¿O necesariamente él se acogió al silencio por decir, bueno, yo soy el responsable, aquí me hundo solito?
No le podría decir la verdad. Eso habría que preguntarle a la defensa. Claro, pero ¿no había algún indicio, no había algún comentario extra alrededor del proceso que permanentemente... No, periodísticamente no le podría decir. Claro. ¿Y quiénes más estarían siendo procesados en este caso? Pues no sabemos. Nosotros en Primicias publicamos ayer una nota de quienes salieron salpicados y podrían ser investigados en Ecuador. Sí. Justo ayer tenía una entrevista con la ex fiscal Mariana Yepes y ella decía que, por ejemplo, se podría iniciar casos contra el mismo Pollitt, pero por nuevos delitos como enriquecimiento ilícito, el mismo lavado de activos, contra él, contra su hijo, John Pollitt. John Pollitt en Ecuador fue declarado inocente en casación por temas procedimentales más bien. Entonces podría ser investigado por algún otro delito, por ejemplo, si se admitió, en el caso de Mauricio Neme, por ejemplo, era nuevo que él haya dicho que recibió una maleta con efectivo en la puntilla, por ejemplo. Una maleta con dinero que él pensaba que era de un préstamo lícito y que terminó siendo probablemente dinero de Odebrecht, que él lavó sin conocerlo. También el tema de Diego Sánchez, ¿no? Diego Sánchez acusó a 2 personas de recibir sobornos y lo hizo en su testimonio bajo juramento. Son José Serrano, el exministro del Interior, y Pedro Solines, el exsecretario de la Administración. ¿Y qué pasará para que exista un nuevo proceso y se responsabilice o llamen a comparecer a estas personas? Porque también se mencionó nuevamente a Jorge Glass, también se mencionó a Pamela Martínez, que se le entregaba paquetes de dinero, que era la asistente. Alexis Mera también. Alexis Mera, que le recibían paquetes de dinero en la presidencia del entonces presidente Rafael Correa. Esto queda en el aire. ¿Cree que existe esa posibilidad? Eso es labor de la Fiscalía Ecuatoriana en este caso. ¿Ya en los Estados Unidos no entra en un proceso para llamar a comparecer a estas personas mencionadas en este caso a nivel internacional o en los Estados Unidos? Es que los Estados Unidos va a pedir información, va a investigar solo lo que se realice aquí en Estados Unidos. Si alguien entregó un sobre de dinero en Ecuador, pues aquí a los Estados Unidos no tiene competencia. La que tendría que actuar ahí es la Fiscalía Ecuatoriana, pero habrá que preguntarle allá si es que se inician indagaciones previas nuevas, si es que ya hay investigaciones previas en proceso, eso no lo sabemos. ¿Cree que usted como periodista o como ser humano, vio en el rostro de Carlos Pollitt un arrepentimiento total o era porque ya no tenía salida y escapatoria de lo que se lo acusaba, o de lo que se lo está acusando y sentenciando inclusive ya? Bueno, de lo que él sentía yo no le puedo hablar. Lo que le puedo contar es que estaba él muy tranquilo. Mientras se leía el veredicto, se leyó cargo por cargo, entonces se leía cargo 1, culpable, cargo 2, culpable, cargo 3, culpable. Él estaba muy tranquilo, la familia sí estaba bastante afectada, algunos de ellos llorando, abrazándose, muy tristes, sobre todo también considerando que él ya es una persona mayor, ya tiene 73 años, entonces entiendo que a la familia le debe haber causado preocupación esto. ¿A cuántos años de cárcel se prevé que lo sentencien? No sabemos todavía, pero sería una máxima de 100 años porque son 20 años por cada cargo de lavado de activos, que son 4, y 10 años por cada cargo de transacciones con bienes derivados de crímenes. Por eso son 10 años, entonces en total suman 100 años. Pero que le den una pena máxima es algo muy difícil, sobre todo porque aquí el proceso ha sido muy riguroso en cuánta plata efectivamente se logró rastrear como lavado de activos, y ese monto no resulta tan alto versus los más de 13 millones de dólares que él habría recibido en coimas. Aquí no se está juzgando las coimas, los sobornos, eso ya se hizo en Ecuador. Lo que se está juzgando aquí es el lavado de activos, y sobre el lavado de activos solo se pudo juzgar lo que se pudo rastrear específicamente, que era dinero de Odebrecht que se movió de distintas maneras hasta llegar a estar lavado aquí en Estados Unidos. Y la compra de bienes que hizo en los Estados Unidos. Mi querida Estefanía, Exacto. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus aportes. Ha hecho un trabajo extraordinario, una cobertura importante para mantener informado a través de este medio digital Primicias
De mi parte, como periodista, como colega, quiero felicitar por ese trabajo importantísimo y esos aportes valiosos para el periodismo y sobre todo para la justicia ecuatoriana, porque a través de esto se genera un precedente importante que esperemos que ya no pueda ser repetido por un funcionario público en estas mismas causas, en estas mismas consecuencias y con estos mismos daños para el Estado ecuatoriano y para los dineros de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Estefanía, muy amable. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya regresamos con muchísima más información aquí en Noticias Soromar. De regreso, amigos, con más noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, aseguró que no se ha roto una alianza con el gobierno porque esta nunca existió. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, se pronunció este miércoles sobre las aseveraciones del presidente del Partido Socialcristiano, Alfredo Serrano, quien dijo que su tienda política rompió la alianza legislativa con el gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa. Kronfle comentó que no se ha roto una alianza con el gobierno porque esta nunca existió. En ese contexto, la prioridad es trabajar por el bienestar del pueblo ecuatoriano y resolver los problemas de seguridad, económicos, salud y educación, añadió. Para el titular de la legislatura, la gente del PSC no ocupó puestos o cargos en la administración de Noboa, lo cual es una señal de que jamás hubo alianzas o pactos. Dijo que su bancada legislativa se va a mantener con 16 asambleístas, porque el gobierno no pudo conseguir más. Sin embargo, apuntó que votarán a favor de las reformas que mande el gobierno tras los resultados de la consulta popular, ya que son el mandato del pueblo ecuatoriano. La voluntad popular, lo que se votó en las urnas, es imperativo y obligatorio que la Asamblea lo apruebe. O sea, aquí no cabe la no aprobación, porque es un incumplimiento de funciones. Entonces, pensar en un escenario que vamos a incumplir funciones podría ser en ese escenario o en cualquier otro. Y la Asamblea está llamada primero a hacer lo primero, en respetar la ley y cumplir con su función. Si mañana se incorpora algo en donde no hay un consenso de mayoría, esa votación se tiene que, eso ya es mecánica del procedimiento legislativo. Esa votación tiene que salir del mandato que nos dio el pueblo ecuatoriano, que es obligatorio cumplimiento, que es la consulta popular. En ese contexto, es partidario que una comisión ocasional multipartidista tramite las reformas de la consulta popular y para ello iniciará conversaciones con las bancadas legislativas. En lo personal, a mí me gusta la idea de hacer una comisión ocasional especializada en resolver los temas de la consulta popular con la participación multipartidista para hacer esto de la manera más transparente y más objetiva posible, sin que exista influencia en mayoría de ningún partido político presente, en las cosas que hay que complementar de lo que ya decidió el pueblo ecuatoriano. Esa es mi postura personal. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Soromar. Amigos, es momento de enlazarnos en vivo con nuestro compañero Cristian Arias en la ciudad de Guayaquil. Cristian, estamos contigo para conocer las novedades de las últimas horas. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Katy? Buenos días, 7 de la mañana, 50 minutos. Estamos en vivo informando desde el sur de la ciudad de Guayaquil, acá en las calles Eloy Alfaro y Cañar, justamente en los exteriores de la primera zona naval, donde se ha anunciado que a las 9 en punto de la mañana se rendirá un informe completo respecto a un operativo desplegado en el interior de la cárcel denominada La Regional. En este lugar se logró decomisar, mire usted, han hace poco hecho tantos controles, se siguen ejecutando controles, sin embargo es un enigma cómo logran ingresar nuevamente armamento, explosivos y municiones. Una gran cantidad de esta evidencia se encontró encaletada en lugares del interior de este centro de reclusión. Esto se lo llevó a cabo la tarde de este miércoles 24 de abril. 3 fusiles tipo M16 con miras de largo alcance, 2 carabinas Mossberg
13 pistolas Glock semiautomáticas, 6 granadas de uso militar tipo piña, 2 supresores de sonido, un kit Ronnie para transformar pistola a fusil, un binocular, una alimentadora tipo tambor, 130 cargadores para fusil, 28 cargadores cortos, 40 cargadores largos, en fin, 25.000 municiones de 5.56, 10.000 cartuchos 9 milímetros, 200 cartuchos para escopeta y 3.500 cartuchos de diferentes calibres. ¿Cómo es que logra eso llegar al interior y estar en poder de las personas privadas de libertad? Es realmente un enigma que aún no se lo logra resolver. El Comando Operacional Guayas número 2 Occidental, acá en la primera zona naval, dará detalles de estos controles que se siguen ejecutando. Se ha decomisado esta evidencia y obviamente se informará detalles de cómo y en qué circunstancias se logró el decomiso y las operaciones planificadas a futuro, pues tenemos entendido que los controles continuarán al interior de los centros de reclusión. Pero eso es una información que podremos ampliar seguramente en la emisión del mediodía de Noticias Oro Mar. Por ahora damos el paso a estudios, 7 de la mañana, 53 minutos. Gracias, Cristian. Como siempre es un gusto poder hacer contacto contigo y conocer detalles de lo que ocurre. Y como esa es la pregunta de todos, ¿cómo ingresan a la cárcel estos elementos luego de que se hacen operativos casi a diario? Es la gran pregunta. Amigos, vamos a una pequeña pausa comercial. En breve estamos de regreso. Amigos televidentes, con esto estamos despidiendo este espacio de noticias. Gracias por acompañarnos. Pedro, como siempre, un gusto. Y ahora una nueva historia, una nueva trama que se abre con todo lo que hemos comentado. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Muchísimas gracias, Katy. Buenos días para usted y también para mí. Para usted también, amigos televidentes. Un abrazo, felicidades. Buenos días.